Yo creo que el maquillaje es como visto como algo extra. Como que, o por lo menos cuando haces cine independiente, se Como que no ve, importa tanto. sí, como que si vas a ahorrar dinero, puedes ahorrar ahí en vez de arte, o puedes ahorrar ahí en vez de X y en vez de lentes, no sé. Entonces, ¿qué crees tú que el maquillaje, sobre todo en ficción, que no Ujú. es un maquillaje así obvio cuando haces que si... eh, estaba viendo los ganadores del Oscar de mejor maquillaje, y bueno, está The Whale, está Benjamin Button, o sea que es obvio que tiene maquillaje, ¿no? Tienes películas de terror, superhéroes, no sé qué. Sí. Ahora, cuando hace ficción, ¿qué tan importante o cómo tú pudieses expresar la importancia del maquillaje? O sea, es que yo creo que me parece que está de alguna manera, no es mal visto, me parece que está como un poco, no sé, como me parece que se le quita un poco de valor cuando, o sea, me parece loco, entiendo que siempre los recortes de las pelis independientes sean para áreas que parece que no importan tanto, pero al final es muy loco porque si estás guardando dinero para tener un buen lente, me parece algo irónico que no pongas dinero también en cómo se va a ver el personaje que estás retratando, ¿no? Ujú. O sea, entiendo que de repente hay hay muchos proyectos de ficción o hay muchos proyectos independientes en los que capaz decís, bueno, ok, esta persona no necesita maquillaje, pero al final no es como el maquillaje no solo se reduce a como poner un poco de base en la cara o poner polvo. Me parece que justo, y sobre todo en la ficción, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con caracterizar a alguien. Entonces, uno puede convertir a una persona en un personaje muy interesante sin tener que maquillarlo muchísimo o hacer un personaje súper extravagante, ¿no? O sea, hay un montón de formas en las que a veces se hace maquillaje de manera natural, que no tiene que ver con poner base o poner lipstick o poner un blush o lo que sea, ¿no? O sea, y es todo lo contrario, a veces te toca convertir a alguien en un personaje como mucho más sórdido y mucho más, eh, no sé. eh, Esa sutileza que yo creo que es tan importante, como dame un poco un ejemplo de qué harías, por ejemplo, en una película, puedes elegir tú el género, el ejemplo que tú quieras, pero qué maquillaje ha sido sutil, pero esencial en un proyecto que hayas trabajado. bueno, eh, o sea, es que por ejemplo, bueno, voy a nombrar este proyecto que es para mí, o sea, el mejor proyecto en el que trabajé y justo el que tenía más dinero, el más hollywoodense y todo, que es Blink Twice, que es Ajá. la ópera prima de Zoe Kravitz, Ujú. Con el novio, ¿no? con el Channing Channing Tatum. Tatum, Ajá. pero había un montón de, o sea, todos los personajes eran actores bastante reconocidos de Hollywood y algunos legendarios icónicos de Hollywood. Estaba Gina Davis, o sea, Thelma y Louise, una película una película icónica, Sí. ¿no? Em, pero bueno, ese que fue mi proyecto más espectacular y menos quizás que haya soñado alguna vez. Ahí, por ejemplo, nosotros tratábamos de que en el make-up se reflejen. Es que siento que como que son varias cosas, ¿no? Como que uno siempre trata que los personajes principales y a veces los secundarios tengan una curva, ¿no? En su personaje, que se sienta que el personaje está viviendo una historia o que le están pasando cosas. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros llevábamos a un grupo como de 10 personas a una hacienda en Mérida, no se sabía dónde era, pero era una hacienda en Mérida, en donde iban a estar en la alberca, en donde fumaban mota, o sea, iban a estar súper chill, muy relajados, pero también en la hacienda de un señor muy adinerado. Entonces teníamos que encontrar el equilibrio para hacer que sobre todo las mujeres que se tenían que ver bien, digamos, eh, bueno, se vieran bien sin tanta producción encima. Entonces, por ejemplo, en ese caso, bueno, luego de que ellos están pasándola bien en esa hacienda, hay un momento en el que se empiezan a drogar, las empiezan a drogar como con un veneno, y entonces se empieza a ver cómo hay un proceso en el que ellas empiezan a ver bastante más demacradas y drogadas,
y que no habían dormido lo suficiente. O sea, siento que justo es en esos pequeños detalles en donde uno puede contar además qué es lo que le va pasando al personaje, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros es usar lo mínimo de base para cuando, por ejemplo, llegan a la hacienda, ¿no? Y lo mínimo como de correcciones, lo mínimo, para que se entienda que ellas llegan de una manera, ¿no? Y que a medida que transcurre la película y lo que le pasa a ellos, se van como demacrando, se van viendo más cansadas, se van viendo, no sé, más asustadas. Entonces, claro, lo que empezamos a hacer es empezar a quitar bases, correctores, etcétera, y empezamos justo a poner como un poco más de manchas. Hay unas paletas que seguramente el chico que hizo el podcast de efectos las mencionó, que son Skin Illustrator, que son paletas a base de alcohol. Y hay otras, otro tipo de pinturas que igual son a base de agua, que también funcionan para hacer efectos o para caracterizar. Y entonces ahí es que uno empieza a jugar con los pequeños detalles y las sutilezas. Entonces siento que al final es un todo, ¿no? O sea, uno desde el maquillaje puede decidir qué tan tupida se le ve la ceja a alguien o qué tan poco tupida se le ve, por ejemplo, ¿no? Y eso también puede decir algo en la historia, igual que podés usar un montón de base y hacer una draga, pero también puedes dejar de usar base, hacer que las texturas de la piel se vean como naturalmente son, que aparte la cámara las capta perfecto, ¿no? Entonces cualquier manchita o cosita pequeña que uno tenga, eso se ve. Y después puedes jugar justo con hacer lo contrario, en vez de embellecer, pues hacer, no que se vea algo más feo, pero que se vea algo diferente. Estoy súper a favor de justo de hacer ese tipo de cosas, que a veces parece que uno como que las pone o las hace y parece que como que no se ven tanto, pero son cosas muy sutiles que al final hablan. Dame un ejemplo, que como manchitas y cositas. Sí, o por ejemplo, en esta peli, la actriz, como la coprotagonista, que es Adri Arjona, en algún momento ella toma de este veneno y les pasa algo, que es que se empieza a sangrar la nariz. Cuando toman no es cuando toman cuando toman el veneno de serpiente, pero como que o sea, como que las saca un poco de de esta cosa. Ajá. Bueno, hay todo ahí, está toda la trama ahí sobre la peli, ¿no? Es difícil de explicar, véanla. Pero bueno, ella se toma esta cosa de serpiente, entonces empieza a recordar cosas que antes no recordaba o empieza a darse cuenta de cómo son las cosas. Y bueno, le sangra la nariz, pero aparte nosotros empezamos a ponerle ojera, por ejemplo, o a marcarle un poco abajo del pómulo para que también se vea como más delgada. Ajá, un poquito más demacrada. O sea, no sé, pequeñas cositas que pueden hacer que justo, que son de make-up, pero que en realidad no es el make-up tradicional. Yo siento que lo que sucede es que cuando la gente habla de maquillaje en las películas, o sea, se limita a pensar en una base, en una sombra, en un lipstick. Sí. Y en realidad hay un océano de posibilidades para hacer make-up y para transformar a alguien. Por eso a veces cuando la gente quiere que los actores se vean como a cara lavada o cuando piensan que no es necesario que eso suceda, a veces no lo es. Pero muchas veces, porque a veces el personaje no necesita, o sea, no sé, no tiene un proceso tan marcado de... Claro, es algo muy sutil. Ajá. Bueno, a veces decís, bueno, ok. Pero en realidad siempre hace la diferencia. Porque es lo que te digo, o sea, para los personajes, maquillaje también se trata de decir, bueno, si haces sobre todo maquillaje y peinados más. Pero si solo te limitas al make-up, también se trata de decir, bueno, yo quiero que las cejas las tenga, no sé, decoloradas. O que tenga una ceja cortada. Claro. O que... no sé, o que tenga... ¿Cómo le pudieses hacer en esta película que no la vi, la de Blink Twice, pero sí supe mucho de ella porque hizo mucho ruido? Si
es una película donde no, el maquillaje no es algo notorio, que no es que tienes que hacer el Chocolate Factory ni todas las de Tim Burton. ¿Cómo haces para que el arco del personaje sea visible en maquillaje? ¿Y cómo funciona eso? ¿Tú desde guión hablas con el director o cómo funciona ese diálogo? Sí, o sea, sobre todo, o sea, en el guión ya está pautado que el personaje sufre, o sea, el personaje pasa por distintas etapas. Uno elige, siento, o sea, a veces está marcado en el guión y a veces es pues, muy notorio que eso sucede y a veces siento que uno elige como marcarlo un poco más. Entonces, ya con el guión y ya sabiendo cómo es la ruta del personaje, uno puede ahí como decidir, bueno, y decir, ok, acá vamos a hacer, que este personaje va a tener etapas. Esta etapa pues es una etapa de bienestar y de que el personaje es saludable y de que X. Esta otra etapa, bueno, pues está deprimido, se separó, tuvo un accidente, no sé, lo que sea. Entonces, ok, ya acá hay que marcar que le está pasando algo, porque también imagínate qué feo sería ver una película en la que la cara y el cuerpo del personaje, y me refiero a la piel, no te están contando nada, ¿no? Claro, es que eso es justo lo que me parece que muchos lo desaprovechamos, sobre todo por la ignorancia, pero es igual de importante que el vestuario, o sea, el vestuario te dice quién es la persona, igual Sí. que el maquillaje. Pero entonces si tú tienes un largo como ese, ¿cómo haces? O sea, por supuesto hay muchas variables y no sé qué, pero ¿cuántos maquillajes haces en un guión de 90 páginas, 100 páginas? O sea, como que intentas segmentarlo en cuatro, qué sé yo, que esta es la parte uno, la parte 2. Sí, lo que intentamos es ponernos de acuerdo con el asistente. Bueno, por supuesto que se habla eso con el director, porque siempre, digamos, antes que todo y antes que hacer pruebas y antes que llevar eso a la realidad, hay juntas con el director y sobre todo hay una carpeta presentada con el director, en Sí, donde como una uno, visualización le haces. ajá, en donde uno ahí pone Las sobre la mesa, etapas. ajá, qué es lo que quiere para el personaje. Entonces, por ejemplo, el año pasado o el anterior hicimos una peli que se llama Campeón Gabacho con Jonás Cuarón. Es una peli de Jonás Cuarón, es buenísima. Todavía no salió. Sí. Me dijeron que está quedando muy bien. Pero, por ejemplo, ahí el personaje el personaje es un chico migrante que llega a New York y, bueno, y busca trabajo y conoce una chica, etcétera, etcétera, ¿no? El principio de la película muestra que él es un migrante O y sea, yéndose ilegal o sí. pues está lleno de tierra o algo así. Hay una parte que está lleno de tierra, que es un recuerdo que él tiene luego, pero sobre todo al principio de la película lo que nosotros queríamos mostrar era que, pues, o sea, no que se vea como que está recién llegado a Nueva York y que se ve también demacrado y con chagas y con quemaduras desde el sol del desierto y Claro. todo eso, no, pero sí queríamos hacerlo ver un poquito menos saludable o como que todavía está en un lugar como de falta, Claro, ¿no? de desidia, de que no ha comido tanto, como que Exacto, no ha dormido tanto quizás. exacto, sí, que probablemente no tiene mucho dinero para comer. Él se llega a trabajar a una librería y duerme en la misma librería en un tapanco. Entonces, si yo quiero hacer que la persona quiero hacerle esa imagen de alguien que está migrando, que no tiene para comer, no ha dormido tanto, ¿qué le puedo hacer además de ojeras, que es lo básico? Bueno, lo que nosotros hicimos fue marcar una etapa con él, pautamos cuánto iba a durar esa etapa con el director y con el asistente de dirección. Y después ya seguimos con otro proceso de make-up, en donde nosotros en esa primera etapa, por ejemplo, poníamos, a mí me gusta, bueno, como creo que se ve, jugar bastante con la piel y con las cosas sutiles. Entonces hay una crema, no sé si alguna vez te tocó ver, o sea, tener a alguien con mucha rosácea. Yo tengo rosácea.
Bueno, no se nota tanto, Okay. pero, o sea, no la tenés tan grave. Okay. Pero hay gente que tiene mucha rosácea y entonces, claro, los rojos a veces y con determinadas cámaras saltan un montón, se ven muchísimo. Sí. Y sobre todo esa gente cuando luego se expone al sol o corre o se activa la piel con el calor, se pone peor. Entonces hay unas cremas que son justamente para eso y lo que hacen es como cancelar un poco el rojo de la piel y hacerlo ver y emparejarlo un poco. Si uno utiliza esas mismas cremas en un color de piel como el tuyo, por ejemplo, Se ve raro, o parece como el pálido. mío, ajá, lo que hace es palidecer la piel. Entonces es un truquito. Ajá, entonces jugamos con eso para que él se vea un poquito pálido, le marcamos un poco con estas paletas de skin, o sea, quizás no le corregíamos nada acá o le agregábamos un poquito de ojera, una cosita de nada, y quizás le marcábamos un poco como abajo de los pómulos para que también se vea un poquito más, como más flacucho. Sí. Un poco los brazos, ¿no? Como... Que igual como las marcas. Sí, sobre todo como acá, ¿no? Que es como para que también se vea como magro, pero como, Sí, sí. como que le falta un poco de comida. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hicimos eso. Jugamos con lo que sería el skincare, que ni siquiera es make-up, para ayudar a que la piel se vea más pálida y que haya también como una diferencia sobre lo que pasa ahí y lo que luego le pasa a él. Y si además eso nosotros lo combinamos con el vestuario, que además era como colores tierra, mejor todavía, porque ayuda a que todo se vea... ¿Cómo funciona ese contraste cuando estás trabajando con vestuario? Como que están en un diálogo constante, como que Sí. ya tú sabes qué colores y sugieres esos colores, funcionan mejor con el maquillaje. No, como que no nos metemos mucho con eso. O sea, lo que ellos quieran hacer es decisión de ellos y tú no intervienes de ninguna manera. O sea, depende, yo creo que depende de las personas. O sea, hay vestuaristas que son más abiertas para colaborar, hay otras que no. Igual nosotros maquillistas o no, pero en general se colabora. Es para mí indispensable colaborar. O sea, vestuario colabora mucho más, siento, con arte. Nosotros capaz no tenemos tanta influencia directa ni de ellos hacia nosotros ni al revés, pero sí con vestuario. Y en general sí se colabora. O sea, lo que siento que está muy bien, aparte de poder tener una relación chida con los vestuaristas en nuestro caso, también es que en la preproducción haya juntas en donde uno se sienta a hablar, ¿no? De como, ok, esto para mí es el personaje. El personaje para mí, no sé, no sé, un gótico que nunca sale de su casa y juega videojuegos y se pinta las uñas azules, no sé, ¿no? Y entonces, y ahí empezás como a pimponear con vestuario, empezás a pimponear con arte. Eh, Siento que es indispensable, porque al final los personajes son, o sea, es una unidad de todos, ¿no? Eh, Y si tú si te llega el guión, ¿qué tanto, o sea, por ejemplo, en esta película, qué tanto entran en preproducción? O sea, hasta como un mes antes, 2 meses antes, 6 meses antes. No. El día del rodaje. no, así de tenés 2 semanas. 2 semanas para No, preparar. no, pero en Pero, general, pero estabas, no, eso también, déjame que te diga que estabas está... con otra persona, con varias personas en el departamento de maquillaje. Sí, yo tenía, en Blink Twice éramos, creo que 6, solo de make-up, ¿Y porque cómo funcionan los cargos ahí? hay diseñador de make-up, un jefe o jefa y asistentes, y luego apoyos. Diseñador, jefe y asistente. Y ¿Cuál luego es, apoyos. cuál es la diferencia del jefe y el diseñador? Bueno, el diseñador es Diseña. el que cranea La parte creativa. todos los personajes. En general es a la persona a la que llaman para hacer eso. Y el jefe es como un productor que se asegura que todo esté... Y el jefe es como la mano derecha del diseñador, Ujú. que se ocupa de las cosas quizás... Bueno, igual depende. Yo la verdad es que yo siento que soy una persona que no sigue muchas reglas y en ese sentido tampoco creo que las sigo. O sea, yo no sé,
siento que nunca tengo como jefes o asistentes o así, es como que de repente siento que... Aunque todo el mundo está bien en lo mismo. Sí. Bueno, como que uno también como que va asignando quizás cosas, pero en general el jefe es quien se ocupa de las cosas más técnicas, como desglosar, cómo llevar continuidades. Eh, no sé, bueno, hay muchas juntas. Eh, en general las juntas como que yo me las aviento, no tengo problema. Juntas de, ajá. Pero sobre todo sí, como estas cosas como más técnicas de desgloses, que los días de historia, que desgloses por personaje, el Claro, desglose son juntas general. tras junta, ¿no? Sí, es que a veces también, ¿no? O sea, como que uno siento que quien está pensando en, siento que quien está pensando en, como que, como en lo creativo, justo me parece que te demanda un montón de tiempo. Sí. Hay muchas cosas para hacer, aparte de los desgloses, hay que hacer nóminas, también hay coordinadores muchas veces, eso uno debe tenerlo. Hay que llamar apoyos, hay que ver... Entonces ustedes llaman apoyo todo el mundo, que los extra, que los personajes secundarios. Sí, cuando la película lo amerita y son muchos personajes y además son muchos extras, sí, en general sí se llaman apoyos. ¿Y en esta película cuántos te llevaste? ¿Cuántos apoyos ¿Apoyos? son? Sí. Uy, no sé. Bueno, lo que sucedió en esta película, por ejemplo, es que éramos bastantes nosotros de equipo. O sea, éramos nada más 6 personas de maquillaje y otras 6 de pelo. Éramos como 2 departamentos diferentes porque así es como trabajan en Estados Unidos. Y lo que nos pasaba era que teníamos mucho cast en set todo el tiempo. Teníamos 11 personas en set todos los días. Entonces eso era... 11 actores. Ajá, en todo el tiempo. Todos los días, sí, es un Todo el montón. tiempo en Mérida, en junio, abajo del rayo del sol de 40 grados. Entonces eso fue lo que a nosotros más nos demandó y por eso éramos tantos. Si no, a veces podemos ser menos. Y no tuvimos tantos días de extras generales. Habremos tenido 2 o 3. Y cuando tienes una película así en calor, o sea, tienes que estar retocando el make-up cada 2 segundos. Sí. O desarrollamos métodos para que la gente aguante, porque hay gente que no suda y hay gente que suda así como en extremo. Y no hay como unas pastillas o algo para que sudes menos. No. Yo pensaría que ya debería No. existir eso, ¿no? Eso sería muy bueno. No, pero empezamos a desarrollar como técnicas, ¿no? Entonces de repente compramos unas como hieleritas, minis, como mochilas hieleras para el set. Entonces ahí volcamos hielos y tenemos como compresas de esas de gel, frías. Entonces de repente al que suda así como chivo lo estás poniendo acá y acá. A corte. Sí, claro. Y luego también o sea, la gente también lo agradece. Claro, sí. Porque imagínate estar en cámara y nada más estar sude y sude y sude y sude. Eso puede ser ventiladores. Ahora que están los ventiladores chinos muy baratos. Pero hacer ruido, o sea, todo es en el corte. No, todo es en el corte. Sí. Todo es en el corte. Y cuando haces o sea, yo por ejemplo una vez filmé mi primer largo, hay unas cosas como en un desierto y le ponía vaselina y tierra en la cara como para que se estuviese. Disculpa, no te molestes, tenía 25 años, ¿ok? ¿Cuál es? Pero quedaron bien, viven. No, yo no diría que el maquillaje es lo mejor de la película, no. Pero su piel quedó bien. Pues no parecen, no sé, sí, o sea, eran detalles muy pocos y lo peor es que a medida que iba avanzando las tomas se iba perdiendo eso. Pero bueno, fue una película independiente que fue mi escuela de cine. Pero, ¿qué otra técnica hay como para simular eso que no sea vaselina y tierra? Bueno, hay un desmaquillante que venden por ahí en Los Ángeles, se llama Albolene. Y como es un desmaquillante justamente, es súper graso y funciona muy bien para los sudores, por ejemplo. A mí me gusta muchísimo porque brilla muy bien. Claro, porque todo el mundo usa vaselina también, ¿no? Bueno, en el mundo de las cineastas pobres. Como que usan vaselina así, ¿no? ¿Cuál es la solución? Sí, o glicerina. Glicerina es la cosa, glicerina. O sea, la glicerina líquida lo que puedes hacer es mezclarla con agua y cuando ya la pones en un aspersor, a eso ya, o sea, una vez que el agua se absorbe o se evapora, queda como gotita. No está mal. O sea, no hiciste nada mal, está bien.
Claro, no, la cosa es como la vaselina y el sol, o sea, Sí. pero no pasa En nada. verdad no me acuerdo, quizás era glicerina, fue hace mucho tiempo. Puede ser. No, eso está bien. Ajá, pero Eh, entonces, ¿cómo es el o sea, profesionalmente existe esto que se llama albolene, que además, o sea, no le hace daño a la piel. Lo pueden tener puesto un montón de tiempo. Se vuelve bastante, se pone bastante, es bastante aceitoso, entonces una vez que lo pones, ahí lo dejas, no lo tenés que mover. Lo puedes mojar, funciona también muy bien con el agua. Y eventualmente, o sea, a mí me gusta más eso para los brillos que para el sudor en sí, porque brilla muy bien en cámara. Claro, Hay- con escenas de noche, cosas así que el brillo te sí, funciona. sí. Ah, está bueno eso. Hay momentos en los que hay algunas cámaras que O no Day lo for aguantan Night igual. también debe quedar bien, entonces cuando filmas de día y es de noche en verdad, lo haces en post. Ah, está bueno ese truquito. ¿Y qué, cómo carajo haces en escenas que es de lluvia? Nada, descansamos. Descansamos. No hay, Sí. nada, no hay mucho que hacer, ni un maquillaje contra agua, qué sé No, yo. sí, podés usar, sí, pero nunca se usa. O sea, como que cuando son escenas de lluvia siento que ya está estipulado que, ok, el personaje se va a mojar, ok, ¿cuántos resets vamos a hacer? Estipulemos que le vamos a secar el pelo, ¿cuántos? 2 veces, si hay tiempo. Y si no, es como, Claro, bueno, tienes ok, que hacer un reset, tienes que secar el pelo cada vez, seguro. sí. Y la Lo ropa, del- bueno, la ropa es fácil porque le cambias y ya. Sí. Bueno, por eso, o sea, se hace. En realidad siento que son cosas que no son tan complicadas. Se hace más complicado porque nunca el tiempo es suficiente. Y entonces, sobre todo nuestros departamentos siempre están corriendo de que no, bueno, ya déjalo así, ¿no? Claro. Y ya déjalo así y, ok, y que se quede mojada, ¿no? Ok. Entonces, Pues sí. como... Y en esta película no tenían como una alberca o algo. Sí, sí, claro, se metían en la alberca y todo, pero como, o sea, como ya, no, no, en ese tema, en ese sentido no hubo temas. Como que era, ok, van a estar, estos personajes van a estar en la alberca todo el tiempo. Y estos otros van a estar afuera todo el tiempo. Y ya cuando alguno se meta, ok, creo que hubo un reset de Gina Davis. No estoy segura, porque esa no era nuestra área del pelo. Creo que hubo. Pero bueno, ponerle que la resetearon y se volvió a tirar a la alberca y chao. O sea, como que creo que hay una noción general de que cuando son esas escenas complicadas, bueno, como que no hay, o sea, no podemos estar, ni el actor permite, ni va a aguantar que se lo esté reseteando 5 veces, Sí. ni tampoco hay tiempo. ¿Y qué tan mamón eran estos actores versus actores no conocidos? No, cero. Los no conocidos son los peores. Sí. Son los peores mamones del mundo. O sea, tú tenías que maquillar, retocar, los tipos tranqui. Es que yo siento que, Súper. también yo siento que mucha gente para llegar al, bueno, todo el mundo, pero hay unos que no lo pasan, pero cuando la gente llega al éxito, como Channing Tatum, no sé qué, es por una actitud positiva y que le echa ganas y todo. Entonces no entra esa mamonería, que yo siento que hay gente que ha tenido 5 minutos de fama con una serie o lo que sea, y ahí es que se pone mamón. Pero yo creo que la gente que llega lejos no son... No sé con qué tiene que ver eso. Creo que tiene que ver con la experiencia, justo. Y un poco también, no sé, supongo que es cómo es cada quien y de dónde vienen, Sí, sí, ¿no? un poco de eso. Pero sí te ha tocado, como que gente que retocar es un pedo. Sí, no voy a decir no. Y cómo lidias con eso? Bueno, hay que aguantarlo. A veces me ha tocado como asistente, o sea, de hecho me ha tocado que alguien, lo voy a decir, pero me ha tocado que alguien como que como que pida que me cambien, por ejemplo. Ah, mierda. No Sí, quiero que esa mujer esté más aquí. es un señor y es bastante nefasto y sigue en este medio. Y dice, no quiero que esa persona esté más aquí, porque le caíste mal por X o Y. Bueno, no sé, ahí ya sí, creo que es una charla como un poco más larga que tiene que ver con otras cosas, pero, o sea, me ha pasado, no está bueno, y al final, cuando uno o sea, en el momento uno como que se pone muy mal y cuando uno después lo piensa, dice, güey, o sea, Sí, es igual. como al final, tipo, perdón, pero ¿quién sos? No, ¿No? pero igual no es culpa tuya, es un problema que tiene él, que tú le reflejas ese problema de alguna manera. Mira, no sé, yo creo que uno se puede topar con un montón de cosas. A veces siento que sí ayuda muchísimo que uno sea el diseñador, porque Te respetan más. pues sí,
porque además, o sea, sí, digamos que uno no puede negar que como que los estratos en el Claro, audiovisual la son, jerarquía funciona. ajá, Sí. que son, sí, que son muy marcados y que, pues, y que se respetan, ¿no? A veces también puede jugar en contra, pero pues a veces te puede jugar a favor. Yo creo que eso es interesante porque como que el negocio está lleno de gente que trabaja en departamentos. Entonces eres un gaffer, o eres un staff, o eres un departamento de arte, lo que sea. Y como que mucha gente de ciertos lugares, incluyendo foto o productor o no sé qué, generalmente quiere llegar a ser director justamente por eso, porque está como en lo más arriba. Y me imagino que es algo de ego, quizás también algo más de hombre, donde los hombres tienen un pedo, o tenemos un pedo, donde si somos los que mandan nos sentimos mejor, qué sé yo. Pero si tú vienes del departamento de maquillaje, ¿hay algún lugar donde tú quisieras crecer más? O sea, arte o escenografía, qué sé yo. La verdad, antes de hacer make-up, tenía el sueño de ser directora de arte. Estudié historia del arte pensando en que eso me podía servir para ser directora de arte. Ya después me metí a hacer make-up y como que lo olvidé. Descubrí que el make-up también me daba un montón de cosas que estaban muy buenas y, y como que un poco linkeé eso con... Yo estudié además diseño de modas, entonces en algún momento hice vestuario. Entonces como que linkeé un poco todo y me di cuenta que lo que me gustaba era hacer personajes, crear personajes. Entonces, no sé, muchas veces fantaseo con hacer diseño de arte. Después sé que es mucho trabajo, no sé. Y te da flojera. Pero es que no sé, porque algo que me molesta a mí, porque yo hice mucha dirección de foto, era cuando me estoy filmando algo y me estoy dando cuenta que esta escena no va a funcionar por X o Y, pero ya llegué hasta donde puedo opinar y sugerir y colaborar. Entonces eso me frustraba a mí mucho porque digo, güey, estoy trabajando en proyectos que sé que no van a quedar bien. Entonces, claro, es una manera específica de pensar que no necesariamente si estás haciendo una chamba tienes que pensar así porque la industria sin toda la gente, sin toda la mano que hay, toda la mano de obra no sería nada. Pero pero no sé, o sea, tú como maquillista no te hubiese gustado, o sea, o cuando haces un proyecto no te gustaría, dices, ay, si hubiésemos esto hecho así, de Sí, manera... Claro, y eso no te hace tú querer hacer tus propias cosas. un poco también. Sí, fantaseo mucho con... Tengo en la cabeza un fashion film hace bastante tiempo y con eso fantaseo hace un tiempo, pero después también, no sé si es miedo o no sé qué es, pero también, o quizás un poco esto del síndrome del impostor, que uno dice, no, güey, pero yo, ¿por? ¿Por qué voy a estar dirigiendo algo? Pero también después, o sea, no sé, como que me parece que nosotros también le ponemos como mucha presión a todo lo que hacemos, porque al final, como lo hacemos profesionalmente, no importa si es algo independiente, o sea, no importa, ¿no? Vos sos director, yo hago make-up, es como lo hacemos profesionalmente. Entonces siento que uno también, o yo por lo menos, se exige mucho para que, ok, todo lo que hago tiene que estar perfecto, ¿no? Y como el nivel que uno se imagina. Sí. Y a veces siento que ante la duda o ante el miedo de que eso no sea así, como que te vas un poco para atrás. Sí, puede ser, o sea, pero creo o sea, yo siento que las veces que, bueno, nunca he tenido un hijo, pero creo que es lo más similar a tener un hijo. Tengo 4 aguacates. Pero no tengo ni un hijo y me imagino que es así, porque siento que cuando uno crea algo y tú tienes una idea de tu cabeza, con el simple hecho que vaya de la idea y se materialice, siento que es muy satisfactorio para mí y siento que es la razón que me impulsa a seguir filmando sin dinero, con dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, también puede ser algo de hijo menor, que quiero llamar la atención de mis padres, no sé, puede venir de muchos sitios. Pero, claro, pero, o sea, pero ¿cómo haces para materializarlo o sea, siento que parece muy fácil a veces. Bueno, ya tengo práctica, ya lo he hecho muchas veces porque yo casi todo lo que he filmado en mi vida son proyectos personales que yo me financio y lo hago. Pero contás con otras personas para Bueno, a hacerlo. veces sí, a veces no. A veces es buscar y rebuscar y hay veces que he tenido equipo. Ahorita estoy filmando sketches de comedia y somos 4 y todos, somos 3 actores y yo y todos le echamos ganas a producirlo y a moverlo.
Y se me ha hecho sí, muy los vi, fácil. los Así vi. lo viste, bizarro. Sí, sí, Y sí. sí se me ha hecho muy, o sea, para mí ha sido un break como que, wow, esto se puede. Esto, pues yo, ¿por qué no tengo esto hace 10 años? Porque todos le echan, todos lo impulsan y todos son un camión para adelante y es muy satisfactorio. Pero muchas veces en mi vida soy yo solo llamando, y esto, mire, y filmamos mañana, mire, y esto, y haciendo el vestuario, y el maquillaje, y la foto, y la dirección, y todo, y el guión. Pero yo creo que hay una gran frase de, no, no es una frase, es un diálogo, no sé qué carajo es. De esta película que es que el caballo, el topo, y es una película animada, es una historia de niños. Se llama El caballo, el topo, la liebre y algo así, son 4 animales, no sé cómo se llama. Pero me encantó algo porque hay un momento que el caballo está caminando y está lleno de niebla el bosque, o no sé qué, era así un bosque. Y el topo, creo que es el topo, el caballo le dice al topo, no puedo ver a dónde voy. Y el topo le dice, ¿puedes ver dónde puedes poner tu próximo paso? Y el caballo dice, sí. Y entonces dice, bueno, entonces pongo el próximo paso. Entonces esa filosofía me enseñó mucho que, ok, tiene que ser un paso a la vez. Entonces es abrumador desde abajo, como subir montañas, que también me gusta subir montañas. Tú ves la montaña de abajo y dices, yo tengo que subir toda esa mierda. Sí, sí, sí. Pero tú dices, es un paso a la vez. Y yo, literal, cuando subo montañas, el Insta, lo que sea, veo al suelo y estoy viendo un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Y siento que eso me enseñó, porque comencé a hacer montaña muy joven en mi vida, eso me enseñó a tener esa resiliencia y a darle un paso a la vez. Entonces, por ejemplo, hice una serie de terror en la pandemia y éramos 2 tras cámaras y eran 2 actores, 3 actores. Y, güey, o sea, comenzó un capítulo de 10 minutos, terminó siendo 5, 6 capítulos de 10 minutos, o sea, una película casi. Y yo estoy muy orgulloso de ese proyecto y me gustó mucho y lo disfruté mucho, pero me acuerdo que cada capítulo era un pedo porque había que insistirle a todo el mundo que vamos a filmar cuando, claro, la gente sí, al principio quería filmar, pero ya cuando vas en el día 16, 15, 12, lo que sea de Sí. rodaje, ya no es lo mismo. Entonces es insistir, y entonces a veces editaba un pedacito y se lo mostraba para motivarlos, mira cómo está quedando y si querían los actores. Entonces sí es una tarea medio que no creo que es para ya mi edad, creo que la edad que tenía posiblemente. Igual intento hacer lo mejor que puedo, pero siento que es muy satisfactorio. Entonces en verdad ese es el motor de todo. Bueno, eso está bueno. Pensar en, justo pensar en parir es buenísimo. O sea, o vivir la experiencia de decir, ok, voy a hacer este proyecto y si lo llevo adelante y tengo el resultado final, sí, debe estar muy bien. Pero Yo no siento que sé, me abrumo yo me abrumo ya en el, no sé, o esas cosas me abruman ya en pensar como en, todo lo que hay que hacer. sí. Pero, ¿y tú qué crees que cualidad o qué cualidades hay que tener para ser maquilladora? Bueno, creo que la única habilidad que hay que tener es ser manual, porque después me parece que todo se trata de la práctica. O sea, ¿Te parece que es un muscle memory, que es dale, dale, dale y sí, por eventualmente? supuesto. O sea, obviamente hay gente que tiene como mejor predisposición para para maquillar que otras, pero siento que la persona que quizás dice, no, que esto no me sale, no me sale, pues, si practica y practica y practica y lo hace, eventualmente sí le va a salir. Entonces, yo creo que es más bien, yo creo que es tener habilidades manuales y también un poco me parece que es como ser una persona creativa y también eh, ser alguien estético, ¿Qué ¿no? significa estético para ti? Bueno, que ve la vida de una manera estética, ¿no? Que, no sé, Los que detalles, los sí, colores. los colores, los detalles, no sé, las modas, si querés, los estilos. eh, Pero ¿crees que para ser maquilladora hay que estudiar? ¿Cómo se estudia eso si no vas a la escuela? De que no sé si hay, me imagino que hay. sí, claro, Pero si no es la escuela, ¿cuál es la ruta para que alguien pueda ser maquilladora? practicar. ¿Y qué tendrías que ver? ¿De dónde investigas? ¿Qué libros? ¿Qué Bueno, pero películas? ahora con YouTube e Internet puedes ver todo lo que quieras. Entonces, ¿qué recomendarías tú? ¿Como ver distintos géneros o ver el género que tú quieres hacer? Porque, por ejemplo, algo que me ha servido mucho de ser director, claro, es que el director engloba como que todas las cosas del set, pero me ha funcionado mucho ver películas. Entonces hay películas que yo voy al cine todo el tiempo y hay películas que salgo del cine y digo,
esta es una película, fue una mierda, pero es un excelente ejemplo de qué no tengo que hacer en X, Y y Z. O sea, hasta las películas malas me sirven para saber lo que no hacer. Claro. Entonces, si tú eres maquillador, ¿qué puede ser, qué puedes utilizar además de obvio ver películas? Bueno, ver películas, o sea, ver películas siento que está bueno para... Es que también después en el maquillaje hay tanto, o sea, porque también Claro, por la nuestro... sangre y las cosas. O sea, no solamente, claro, no solamente por eso, digo, uno puede hacer make-up social si querés, y ok, uno puede, digo, en general un Claro, que si maquillista, una ¿no? boda... Podés hacer comerciales si querés únicamente, podés hacer editorial y moda si querés, te podés aventar a hacer una peli, te podés aventar a hacer algo de efectos especiales. O sea, como Sí, que es un mucho. abanico muy amplio. Yo creo que lo de las pelis está bueno para ver tipos de maquillaje. En el caso de efectos especiales, pues hay unas referencias hermosas en un montón de películas. Laberinto del Fauno. En ese caso, por ejemplo, es como un tipo de make-up está buenísimo, pero si te A querés ver, ir al... dame tus películas de maquillaje así que más te han marcado. La verdad, la película que me volvió loca últimamente, Substance, The Substance es buenísima. pero es muy específico. No, pero es buenísima. Sí. Es buenísima. O sea, así de ahí está de las mejores Las primeras pelis 10 para ti. de body horror. Sí, sí. O sea, de todas maneras yo soy hija de los 80s, entonces yo soy hija Cosa. de La Mosca, La mosca, sí. o sea, de Freddy Krueger. El Claro, otro pero eso es día- más hacia el terror, Sí. el horror. Sí, el otro día volví a ver justo en el avión, creo que la primera de Pesadilla en la calle Elm, y los efectos son espectaculares, Sí. porque además son, o sea, ni eran rudimentarios, pero eran mucho más rudimentarios que ahora, pero los efectos de las películas de terror de los 80 son espectaculares. Son como justo, ¿no? Como que no son así como súper, como, no están ni como tan pulidos, pero se ven espectaculares. Ah, y no está con la cosa de la computadora que ahorita todo tiene VFX. Exacto. Pero bueno, la última película que vi que me voló la cabeza fue en el sentido del make-up y justo de lo que veníamos hablando de como de las curvas de los personajes y de la transición del personaje fue Titán. ¿La viste? Ah, sí, claro. Incluso la vi hace poco. Esa no es tan vieja. No, esa tendrá 2 4, años 3 años, sí. o algo así. Sí, yo justo la vi hace poco, hace 6 meses, 7 meses. Esa película me voló la cabeza y es una de las películas que digo, puta, yo me hubiese encantado hacer esta película. Ah, ¿te pasó eso? Eso me pasa a mí con todas Sí. las películas, sí. Sí, sí, sí. No, sí, está genial. Es como así, o sea, el personaje empieza siendo ¿no? Empieza siendo una persona y termina siendo algo completamente Es que yo siento que incluso el tono y el género de la película se cambia un poquito a medida que va avanzando. Como que al principio comienza medio thriller y después se convierte ya en una cosa sci-fi que tú dices, mierda. Sí, Qué no, loco, te abre la así, cabeza, sí. joya. Pero no, creo que ver películas está muy bien porque me parece que te abre la cabeza más que técnicamente, creativamente. Después lo que me parece que está bueno es tratar de hacer, o sea, empezar a maquillar y tratar de como de hacer jalar esto de, bueno, de maquillar, digamos, socialmente a alguien, ¿no? Normal, como correcciones, visajismo, un labial. Visajismo. Sí, ¿Qué es eso? visajismo es como... Ah, visajismo, eso es Sí. como que el contorno, ¿cómo es esa Sí, mierda? como hacer luces y contorno Ajá, en la cara. O sea, es como hacer un make-up natural, pero con un poquito de make-up. Me parece que hay que empezar por la base, que es hacer como lo normal y natural. O sea, ¿tú crees que todo el mundo tiene que comenzar por maquillar a gente en sociales? Sí. ¿Sí? Yo creo que hay Porque que es la aprender. práctica de la muñeca, ¿ok? Sí, yo creo que hay que aprender como de la base, esa es la base de todo. O sea, cuando vos aprendés como que los puntos básicos sobre el maquillaje, me parece que de ahí podés hacer un montón de cosas y luego le podés sumar a eso un montón de técnicas o de formas o de información a eso, ¿no? O sea, como la base. Es como comer una pizza. Sí. ¿No? Primero probás una pizza de mozzarella. Una margarita tranqui. Sí. Y luego te probás una de anchoas o lo que sea.
Manchadas son Entonces, un asco. sí. Pero espérate, que nos desviamos, quería hablar de eso. Entonces, en Body Horror es una buena referencia de Substance. En Titán es de Titán alguna... para mí es o una sea, joya. pero simplemente como película, no por el maquillaje como tal. Por todo. No, por el Por- maquillaje también. Por el maquillaje también. Pero si tú tendrías que hablar de una película de ficción que no es así extrema, ¿cuál es una buena referencia de maquillaje? Ay, todas. ¿Cuál? Déjame pensar, pero ¿de qué? ¿Sabes que el otro día, sabes que Shot Deck, la película, la página está de referencia, se llama Shot Deck, es una página donde buscas planos de películas. Hace un concurso que tienes que simular el plano de una película. Y entonces agarran una de cualquier X película y la gente lo simula en su casa y lo ponen contra uno versus otro a ver qué tal. Y hicieron uno del Señor de los Anillos de la primera, un plano de Frodo, que se le cae el anillo en el bar y como que es un plano cenital del anillo rodando y él agarrándolo. Y el plano está exactamente igual, pero no tiene maquillaje. Y el maquillaje del Señor de los Anillos, puntualmente, porque la vi hace poco también, de nuevo, especialmente Frodo, como que su viaje en maquillaje me parece que está muy bien apoyado. Y la manera que manejan el sucio Ajá. de él por su trayectoria me parece que está muy bueno. Y esa foto estaba exactamente igual, pero uno no tenía maquillaje, la imitación no tenía maquillaje. Ajá. Y se ve universitario. O sea, es la misma iluminación, es todo igual, pero no Ok. tiene maquillaje. Y de mierda, ¿qué diferencia Ah, bueno, ¿ves? Porque hay que uno con el contratar. otro? Hay ¿Por que qué hay que contratar. Pero es que contratar claro, los señores de los maquillistas? anillos tenían dinero para contratar, no si tienen Sí. una No. camarita de mierda. ¿Existe algún tipo de luz o algún tipo de lente que tú sientas que empeora el maquillaje? Sí. ¿Cuáles son? No, lo que yo siento que empeora el maquillaje son los fotógrafos. Entonces, como el tipo de iluminación. No. Ok. em, Que si cuando es cenital o es un tipo de luz, Sí, tungstena versus LED, qué sé yo. sí, no, o sea, sí, lo que pasa es que también siento que, mira, si hay un lugar en donde, ahora digo en serio, si hay un lugar en donde yo creo que estaría bueno que haya más colaboración entre departamentos, justo es entre foto y sobre todo make-up. Porque cuando a nosotros nos perjudica la luz, es cuando o la luz cambia o cuando de repente no sabemos cómo va a estar la luz. O sea, no hay prueba no tienes idea cómo va la luz, el fotógrafo no hubo comunicación o Sí. O que cambiaron en el set. no, bueno, o también cuando de repente no hay, pues sí, o de repente cuando hay como, sí, como quizás perdón a los fotógrafos, pero a veces quizás están enfocados más en otras cosas Sin duda. y no, claro, y entonces y yo qué sé, hay gente que tiene mucho más en cuenta, no te digo que el beauty en la fotografía, pero o sea, sí tiene mucho más en cuenta cómo se ven los personajes y hay otros que no. Sí. Entonces sí, puede ser que una luz fría nos arruine, O sea, puede ser que temperatura fría. Sí, Muy azul, ya se pone raro todo. sí, ¿Qué otra puede ser cosa? que una cenital, o Cenital, una luz muy dura. De repente una luz muy dura también te arruina la vida. ¿Por qué sobreexpone o por qué? Y porque si es un personaje que se tiene que ver como, pues, como bien, o no tan difusa quizás la luz, a eso me refiero con dura. Quizás tiene una luz muy dura encima, bueno, pues ya empezás a ver como manchas, o empezás a ver ojeras, o empezás a ver... Pero una luz dura más bien no es lo que hacen los TikTokers que se ponen el aro de luz enfrente súper sobrepuesto y hace que se les vea más plana la cara. La verdad no tengo TikTok. Bueno, me refiero a los influencers y esa mierda. Eh, O sea, ¿qué te refieres a otra luz dura? O sea, por ejemplo... no, me refiero a quizás a una luz muy directa, no tan difusa. Claro, o no- sea, por no ejemplo, tan- cuando tienen no sé si sabes de luz, pero tienen una 10K o 20K o lo que sea, apuntado directo al actor sin difusión. Sí, Entonces, esa luz tan dura hace que se le vean manchas. y primero que le marca más las facciones. Claro, y hay más sombras. Le sí. hace más sombras, Sí. se puede ver más la textura de la piel. Ahora, entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿O qué opinas tú ahí si el fotógrafo quiere transmitir una idea o el director o quien sea, pero está arruinando el maquillaje? ¿Cómo funciona ese diálogo? O sea, tú estás en el lugar donde puedes decirle al fotógrafo, Sí. ¿por qué no tal y tal? Y Sí. él te dice, no, vete. No. No. No, ok. No, Todo bien. ya así de no, querido, no. No, no.
Sí, yo puedo decir como ellos, o sea, esto acá se le está viendo, no sé, o se está viendo Sobre todo si es mal. beauty o si es el protagonista o no sé qué, ¿no? Sí, en general hay veces que, no, ¿sabes qué? Una vez nos pasó que estábamos haciendo un muerto y lo que nosotros habíamos testeado en pruebas de cámara para ver ese muerto y la luz que íbamos a ver y todo lo que, como ya teníamos todo pautado que íbamos a hacer los colores y etcétera, etcétera. Luego la luz cambió, entonces, bueno, en ese caso no hubo más que correr en las looks y hacer modificaciones, que es en general lo que nos pasa. Claro. O sea, si ves que hay algo mal y el fotógrafo no lo va a modificar, Tú sales corriendo y... pues sí, tratas de hacer lo posible para modificar esas cosas y que se vean lo menos peor posible. Entonces, ¿qué es una cosa que todo director de foto debería saber sobre maquillaje? Yo creo que dialogar, comunicarse, Que es válido dialogar. Eso, sí. claro. O sea, yo creo que debería existir esa comunicación. Que sí, que existe también, ¿eh? O sea, como justo, o sea, hay muchas juntas y hay mucha preproducción en donde se habla de cómo van a ser las escenas, en donde a veces se habla de la luz específicamente o, no sé, hay charlas Claro, al no debería respecto. ser una sorpresa. No, o sea, en el mundo ideal no. A mí me encantaría tener en un camper un espejo en donde yo pueda tener un dimmer con la temperatura de la luz y que el fotógrafo me diga, bueno, ok, la luz para este muerto o la luz para, no sé, esto va a ser tal. Entonces yo, sobre todo siento que pasa con estos procesos como más largos y, y más tediosos que son como, por ejemplo, hacer un muerto, ¿no? O un prostético, o un golpe, ¿no? Entonces, ahí decir, bueno, ok, ¿con qué temperatura de luz vas a usar? Acá me dimereo mi luz y lo maquillo y Con todo esa va a luz. funcionar perfecto. Claro. Ese es mi mundo ideal. Claro, digamos que tú como trabajas es, tú chequeas de qué temperatura es la escena y en tu camper, lo que sea, tú pones la temperatura de la luz a eso. Eso es mi ideal, todavía Pero no no, llegué ahí. no te pasa mucho eso, que puedes saber y lo haces. Pero por la temperatura, con la comunicación del fotógrafo o por el camper o donde sea que estés No, no, maquillando. no, nosotros más o menos sabemos, ok, igual ya después uno se acostumbra y empieza a preguntar, ok, ¿qué luz vas a usar para esto? Claro. ¿No? Me pasó, por ejemplo, en una peli, no voy a decir cuál, pero el fotógrafo, yo tenía una herida, una cicatriz en la espalda y el fotógrafo puso una luz morada que la verdad hacía que esa cicatriz se vea por lo menos rara. Y pues en el momento es como, ¿no? Y todo el mundo corriendo y luego de tener hora y media de proceso para esa cicatriz y todo eso es como, güey, o sea, tu luz morada hace que mis bordes se vean cabrón cuando no debería suceder. ¿Entendés? Hay luces que pasa eso, hay luces que en este caso en el caso de esta pregunta es como te hunden. Esa luz a mí en ese momento, por ejemplo, me hundió. ¿Y qué hicieron? Nada. O sea, hicimos algunos ajustes ahí de color, pero después es como, bueno, ok, asistente de dirección, te aviso que esta luz me está jodiendo la vida. Entonces, nada más para que lo sepan. Sí, ok, va. ¿Y qué cosa tú crees que le pudieses decir a un director que no se sabe de maquillaje o que tú te gustaría que todos los directores supieran de maquillaje? O sea, ¿te parece que quizás hay un diálogo previo que pueda ayudar más si vas por esta onda o terminología o que pudiese ayudar a un director? Me parece que terminología puede ser. eh, ¿O crees por ejemplo, te pasa que los directores te piden algo y eso demora una hora, entonces como que saber que la gente sepa que eso dura una hora? O... sí, yo creo que va más por ese lugar. Como que primero como primero tener la confianza de permitir que o sea, primero, o sea, tener la apertura para decir, bueno, ok, voy a ver qué pasa con este proceso que me están proponiendo, ¿no? O sea, siempre y cuando uno, o sea, obviamente él esté de acuerdo, no es como por ponerlo ahí sí o sí.
pero a veces siento que es un poco como la apertura para permitir que nosotros trabajemos en confianza. Y creo que sí, sobre todo es entender un poco que lo que hacemos lleva tiempo y no es, a veces parece que fuese un capricho, que nosotros pidamos 2 horas para maquillar a alguien, pero en realidad no lo es, porque es el proceso que nos toma y porque también hay veces que tenemos procesos que se pueden hacer más rápido. O sea, digamos, nosotros nunca necesitamos, o sea, no necesitamos siempre un montón de tiempo para todo. Hay cosas que las podemos hacer así. Pero a veces hay ciertos procesos que sí toman tiempo y me parece que está bueno que haya un respeto sobre eso y un entendimiento bueno, de que eso toma tiempo para que se vea bien. Claro, no es por capricho y... No, es porque son procesos largos, o sea, a veces nosotros o he invitado a gente a ver los procesos para que vean realmente de qué se trata, porque a veces uno piensa que un prostético es nada más como pegar una pieza ahí y nomás pintarla y chao, y implica mucho más que eso. Y entonces, nada, quizás eso, no estaría mal que un día se sienten en el campo a ver los procesos. Siento que entenderían mucho más como de qué se trata y por qué. Es que me parece un poco injusto porque el director sabe muy bien, bueno, no todos, pero hay muchos directores que saben muy bien los lentes y saben muy bien del sonido y quizás saben de la luz y quizás saben de los actores y hasta saben del arte quizás. Pero siento que esa profundidad del maquillaje o por lo menos la gente que conozco y lo que he escuchado y lo que he visto en internet y todo, no es algo que se conozca a tan detalle como conocen el encuadre, y la luz y la foto y no sé qué, como que, no sé. Siento que, por ejemplo, las directoras mujeres están un poquito más, conocen un poquito más de eso, como que esa sensibilidad la tiene un poco más generalmente, no siempre, la directora femenina versus la masculina. Pero Puede mira, ser. no Bueno, sé. también las directoras, digo, quizás, no sé, se maquillan ellas mismas. Yo qué Claro, y sé. tienen un poquito, entienden un poco de eso, sí. O bueno, también eso, ¿no? Son un poquito más comprensivas de los procesos. No, mira, para terminar, ok, ya recomendaste Titán de Substance, pero recomiéndame otra película que te parezca que el maquillaje está bueno. Está este musical que hicieron película que se llama Chicago. Hedwig and the Angry Inch. Recuerdo que esa película me gustó mucho, cómo habían diseñado el make-up y el pelo. ¿Cómo se llama? Hedwig and the Angry Inch. Ah, la voy a ver. Aunque no soy muy de musicales. No, yo tampoco, pero esa película me gustó.